Déjenme revisar si está grabando. Sí, ya, perfecto, está grabando. Bienvenidos a la nueva ayudantía, a la ayudantía 8. Bueno, como les mencioné por el grupo de WhatsApp, esta ayudantía tuvo que ser grabada después de la fecha en la que correspondía que fuera online, pero de todas maneras va a seguir el mismo formato de una ayudantía normal, en la que vamos a revisar el ejercicio, voy a ir paso por paso. Igual como les comenté por WhatsApp, en caso de cualquier duda me pueden hablar por mi teléfono, por mi correo, por donde ustedes quieran. La idea es que les quede claro este tipo de ejercicio y que lleguen bien a superar la próxima semana. Entonces, el ejercicio que hoy día les traigo es básicamente uno de flujo de caja, igual que el de la semana pasada, pero hay una diferencia importante. Y es que el de la semana pasada era un ejercicio de flujo de caja en el cual nosotros evaluábamos un nuevo proyecto y era bastante como intuitivo armarlo porque básicamente nos daban los ingresos, nos daban los costos, nos decían qué tanto estaba financiado por patrimonio propio o de otras personas y cuánto era ya un préstamo. Nuevamente, era como básicamente tomar toda la estructura de lo que habíamos aprendido en el ramo hasta el momento y aplicarlo ya a un Excel más grande. En este ejercicio, a diferencia de ese, estamos tomando una situación de una empresa que ya está en marcha, que está operando de cierta forma y nosotros tenemos que evaluar si les conviene hacer un cambio en la forma en la que está trabajando. Para eso lo que vamos a implementar básicamente son diferencias entre las cosas. En el fondo ya no vamos a estar hablando solamente de que algo tiene un costo, sino que estamos viendo ese costo respecto a la situación que había antes. Ahora, esto difiere de los ejercicios comunes porque básicamente cuando nosotros hacíamos un ejercicio del estilo de la semana pasada, nosotros actuábamos como que no había una situación preproyecto porque no la había. En este caso nos están pidiendo que tomemos en cuenta la situación actual y digamos, ok, considerando la situación actual, los costos que tenemos, los ingresos que tenemos y también las proyecciones de la vida útil de los activos que tenemos, ¿cómo esto se va a comportar en el futuro? Entonces vamos a leer el enunciado y después voy a ir paso por paso para desarrollar el ejercicio, básicamente. Eh, Primero voy a esconder esta cuestión porque si no, no veo nada. Ahí está. Bueno, actualmente una empresa opera en su proceso productivo con una máquina manual y debe decidir si la reemplaza hoy por un sistema automático. La máquina manual, comprada hace 10 años, fue adquirida en 6.000 millones y se está depreciando sobre un periodo de 20 años desde que fue adquirida, utilizando el método lineal. Su valor actual de mercado es de 1.000, pero dentro de 10 años tendrá un valor de 100. Entonces ahí ya nos dan la situación actual. Nos está diciendo, ok, esta empresa actualmente está operando con una máquina manual y esa máquina manual tenía un valor hace 10 años de 6.000 y se está depreciando a 20 años mediante el método lineal. El valor de mercado actual es de 1.000, pero dentro de 10 años tendrá un valor de 100, o sea, va a ir perdiendo valor. Aquí es cuando nos introducen a la nueva situación, la situación a evaluar. Nos dicen, el sistema automático implica una inversión de 5.200 millones. Se empezaría en forma lineal en 10 años y tendría un valor de mercado de 450 en el año 10. Dentro del contrato de compraventa está previsto un servicio de mantención en el quinto año con un costo de 800. Este sistema automático significaría la misma producción de ingresos que la máquina manual, esta parte es importante, y una disminución en los costos operativos de la empresa de 750 al año. Entonces, ¿aquí qué nos están diciendo? Nos están diciendo cuánto tendríamos que invertir para hacer el reemplazo, cuál sería el valor de mercado de esta nueva inversión en 10 años más, y nos dicen además que después de 5 años de evaluación va a haber una mantención que tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa importante, nos dicen que los costos van a disminuir en 750. Y como veremos más adelante, esto significa que los vamos a sumar básicamente. La empresa va a estar sujeta a una tasa de impuestos del 25%, es decir, esta es la tasa que vamos a ponerles a las utilidades, y un costo de oportunidad del capital de los accionistas del 12% anual. Es decir, esta es la tasa de interés o la tasa de descuento a la cual vamos a fijar el VAN al final del ejercicio. La compra del sistema automático se financiaría en un 100% con un crédito directo del proveedor industrial, que se cancelaría en 5 años en cuotas anuales e iguales con una tasa de interés de 10% anual. La máquina manual en la actualidad ya ha sido cancelada íntegramente. Esto nos lo dicen para que nosotros nos quedemos tranquilos respecto a la máquina y que digamos como que no tenemos que tomar ninguna otra cosa en cuenta respecto a esta máquina antigua. La pregunta del ejercicio entonces es si conviene hacer el reemplazo.
Y nos dicen que asuma que la empresa siempre tiene utilidades antes de impuestos mayores que cero, independiente de cuál sea la elección. Esto lo dicen porque no tenemos ningún dato de los ingresos por venta ni de los costos efectivamente, sino que nosotros vamos a tener que ir trabajando con lo que se llaman deltas. Ujú. Entonces, primero voy a anotar los datos aquí, en esta parte del Excel, y después voy a saltar a explicar un poco los deltas que están aquí con sus respectivos textos que también ustedes van a poder leer después cuando suba la pauta. Bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es tomar aquí la máquina manual. Se compró hace 10 años, y se compró hace 10 años cuando costaba 6.000. Entonces lo anotamos aquí, 6.000. Pero esto se ha depreciado anualmente y se deprecia anual ¿a cuánto? A 20 años. Entonces serían los 6.000, que las podemos tomar desde acá, partido en 20. Es decir, cada año que ha pasado se ha ido depreciando en 300. Por lo tanto, el valor al libro actual es tomar estos 6.000, que era lo que originalmente pagamos por él, y le restamos 300 por la cantidad de periodos que han pasado, que son 10. Entonces, actualmente en nuestro libro, esta maquinaria tiene un valor de 3.000. ¿Ok? Nos dicen que el valor libro en 10 años más, que está tururururu, aquí, es de, bueno, en 10 años más no nos dicen nada, me confundí con el valor de mercado, discúlpeme. El valor del libro en 10 años más va a ser lo mismo que si yo tomé este y le reste otros 10 años de depreciación anual, o sea, esto por 10. Y eso es cero, porque básicamente 10 por 300 es 3.000 y el valor libro actual es 3.000. Entonces, después de 10 años más, va a ser cero. Y ahora sí, el valor de mercado actual que nos dicen aquí, el valor de mercado actual es de 1.000. Entonces, actualmente, si yo quisiera vender esta maquinaria, el, el valor que pagan es 1.000. Pero en 10 años más va a tener un valor de mercado de 100. O sea, ya en 10 años más la gente no va a estar dispuesta a pagar la misma cantidad de dinero que está dispuesta a pagar hoy por esta maquinaria. El sistema automático va a representar una inversión de 5.200. Entonces nosotros ponemos aquí 5.200. Esto también se deprecia de forma anual y se deprecia en 10 años. Entonces, cada año se va a depreciar lo que es lo mismo que 5.200. Vamos a tomarlo desde acá mejor. Partido en 10. Entonces, en 10 años va a ser lo mismo que hemos hecho hasta el momento, que es 5.200 menos la depreciación anual por la cantidad de años que han pasado, 10. O sea, en 10 años más, el valor libre de este sistema automático va a ser cero. Pero el valor de mercado va a ser igual a 450. O sea que si yo lo quisiera vender, me lo reciben en 450. Me dice además que al quinto año va a haber un servicio de mantención que cuesta 800. Entonces también lo dejo anotado aquí. Y la disminución de costo va a ser de 750. Entonces lo dejamos anotado ahí como 750. ¿Qué más sabemos? Bueno, esto de la tasa de impuestos, que la podemos anotar acá abajo, 25%, tuki, y que la tasa de interés o de descuento es de 12%. La compra del sistema automático, o sea, los 5.200 que se tienen que invertir, se van a financiar en un 100% con un crédito. O sea que la deuda va a ser 5.200. Y esto está sujeto a una tasa de interés del 10%. Entonces le ponemos aquí la tasa de interés 10%. Y después es tan sencillo como ir armando la tabla de pago. Entonces, deuda original van a ser los 5.200. Tuki. Después, ¿qué sucede? Vamos a tener que pagar una cuota. Y para eso usamos la función pago, ya que esto se trata de un crédito en cuotas iguales. Y aquí, como siempre, Excel les como sopla básicamente cuál es la estructura que tiene que tomar esta fórmula. Entonces, fórmula, no, función. Entonces tomamos la tasa, el número de periodos se paga 5. Entonces vamos a poner aquí 5. Y el valor actual de la deuda, que son los 5.200. Esto de acá. Doy. No intento introducir una fórmula. Discúlpenme un poquito que acabo de embarrarlo un poco. Me falta. Ya caché dónde está mi error. Nuevamente, cada vez que yo cometa un error durante esta ayudantías, ustedes acuérdense bien porque eso puede ser algo que les puede pasar a ustedes. En este caso, lo que había pasado es que había usado dos puntos cuando en una función pago tienes que usar punto coma. O si no, pasa lo que acaba de pasar, básicamente. Entonces, ahora sí, tomamos la deuda. Tuki, cerramos, pago. Entonces, esto de aquí es la cuota. Y como yo le había mencionado anteriormente en la ayudantía 7,
cuando nosotros estamos tomando en cuenta una celda que no vamos a mover, que siempre vamos a referenciar la misma celda, tenemos que fijar la celda. Entonces, la deuda siempre va a ser igual y la tasa de interés también va a ser siempre igual. Por lo tanto, las dejamos fijas. Así, cuando yo tome esto y lo copie en las otras columnas, se va a mantener igual a través de la tabla. En caso contrario, lo que pasaría aquí es que después Excel intentaría tomar los datos de acá, los datos de acá, los datos de acá y no hay datos. Entonces no podría calcular efectivamente qué está pasando. Los intereses se van calculando a partir de la deuda y la deuda va a ir acá abajo. Entonces va a ser básicamente la tasa de interés por la deuda. Esto de acá. Pero claro, esto es negativo, entonces le vamos a poner menos. Entonces, de esto de acá, lo que no se mueve va a ser la tasa de interés, que está en I 29. Entonces, I 29 que está acá, la vamos a dejar fijo. Fijo, la fijamos. Uy, espérense un segundo. Eh, es que apreté una celda cuando no tenía que apretarla y eso no estaba muy útil. FN24 por la deuda que está aquí. Tuki, ya hice. Luego, las amortizaciones es la cuota menos los intereses. Eso nos acordamos todos, básicamente. Entonces sería, es igual a esto de acá menos esto de acá. Tuki. Y esto sería lo que se amortiza la deuda en este periodo. Entonces aquí en la celda de acá vamos a poner que es esto más, porque ya está negativo, esto de acá. Y así lo que nosotros podemos ir haciendo es ir deslizando esto hacia el lado, porque ya nosotros hicimos el, el proceso que deberíamos haber hecho. Entonces si yo hago esto así, después hago esto yo así, hago esto así, hago esto así, esto así, sí, esto así, sí, esto así, esto así, esto así y esto así. Y así, después de los 5 años, nosotros ya pagamos todo este préstamo. Ahora, antes de pasar a construir el flujo de caja, que está acá abajo, vamos a ir revisando cuáles son las definiciones, porque si ustedes se fijan, en este caso no es lo mismo que habíamos visto la semana pasada. O sea, es como lo mismo, pero no, porque es un delta. Y el delta representa la diferencia entre la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Entonces vamos a ir acá a estudiar qué está pasando, efectivamente. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el delta de los costos fijos. En el enunciado nos dijeron que los costos se van a disminuir en un 750 al aplicar el sistema automático en lugar de la maquinaria antigua. O sea que los costos sin proyecto, los costos que tienen actualmente con la maquinaria son 750 dólares o pesos mayores a los que van a tener si es que yo aplico el proyecto. Entonces, básicamente, una forma intuitiva de verlo, como dice aquí, es que al hacer el proyecto yo estoy ganando esta disminución de costos. Entonces queda positivo en mi flujo de caja. Por lo tanto, cuando yo venga acá a escribir, yo no tengo datos de ingresos por venta, entonces parto al tiro aquí. Y aquí lo que yo voy a ir ganando va a ser la disminución de costos de cada año. Entonces la puedo tomar desde acá directo. Puedo fijarlo, de hecho. Fijarlo. Es decir, y esto es lo que yo quiero que quede muy claro, los costos fijos en este ejercicio no quedan negativos porque al yo cambiar la maquinaria por el sistema automático, lo que estoy haciendo es no gastar 750 que hubiese gastado si es que hubiese mantenido la máquina. Básicamente, al disminuir mis costos, estoy ganando, ¿ya? Y por eso está positivo aquí. Entonces, si yo tiro esto a todos los años del horizonte de evaluación, hasta el año 10, mis costos fijos van a ser positivos, básicamente. Entonces, eso ya está bastante claro, diría yo. No, como no están aquí, no puedo preguntarles si tienen dudas, pero si tienen alguna duda, ya saben dónde escribirme al respecto. Lo que nos sigue es, es el delta de mantención. Entonces, cuando ustedes veían el enunciado que está acá, nos dicen que en el quinto año hay un servicio de mantención que está previsto. Y este servicio de mantención tiene un costo de 800. Entonces yo, cuando venga aquí al flujo de caja, tengo que ir al año 5 y tiene que ser menos el 800 que está justo aquí. ¿Por qué esto está negativo? Bueno, porque a diferencia de los costos fijos que acabamos de ver, esta mantención no estaba contemplada si yo me mantenía con la máquina antigua. Es un costo nuevo generado por el cambio al sistema automático. Por lo tanto, en mi flujo de caja esta cuestión va a tener que estar negativa.
¿Sí? Ok, perfecto. Nos seguimos a la siguiente. El delta de las depreciaciones. Bueno, las depreciaciones son nuevas, pero, y aquí está el tema, aquí está el gran pero del ejercicio, nosotros ya tenemos una depreciación que estábamos considerando antes, que era la depreciación anual de la maquinaria. Pero como yo persona de este proyecto, decidí reemplazar esta máquina y comprar este nuevo sistema automático, lo que va a suceder es que yo ya no voy a tener que considerar la depreciación anual, voy a tener que, tener que considerar la depreciación anual de mi nuevo sistema automático. Pero no puedo simplemente ignorarla, sino que lo que nosotros hacemos es una diferencia. Entonces, nosotros nos vamos a ir aquí a nuestro flujo de caja, está aquí, y nos vamos a ir a las depreciaciones. Y esto va a ser igual a la depreciación del sistema automático, esto de acá, y lo voy a fijar porque no va a variar. Oh, perdónenme, apreté el F3 en vez del F4. Ahí sí. Menos la depreciación que teníamos antes, que era esta de acá. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, 220. Tun, 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 tun. Sí, perfecto. Me faltó formatear esto como plata, así que vamos a formatearlo como plata. Tan, 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 formato. Estamos trabajando en esto, pero esto es menos. Aquí dice. No, 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 es menos esto. Ahí sí, menos 220. Ya. Entonces, básicamente nosotros tenemos aquí los 220, que es la diferencia entre la depreciación anual, que es del sistema automático, y la depreciación anual de la maquinaria antigua. Ahora, ¿por qué esto está negativo? Porque en el fondo la depreciación anual del nuevo sistema es mayor a la depreciación anual del sistema antiguo, y recordemos que la depreciación es algo que se va restando, entonces no tendría sentido que fuera algo positivo. ¿Ok? Aquí lo tiramos hacia el final, y básicamente durante 10 años a mí se me está descontando esto. Ya. Entonces, eso era el delta de depreciaciones. En este caso, no tenemos que pescar el delta de ingresos por ventas porque no nos dan datos de ingresos por venta. No tenemos que pescar el delta de mantención aparte del quinto año porque es la única mantención que nos dieron. Y no tenemos que pescar el delta de amortizaciones de esta parte porque no hay ningún activo intangible que estemos evaluando. ¿Ok? Lo mismo con el resultado operacional. Como nos faltan todos estos datos, lo que vamos a hacer después es simplemente sumar los deltas. No vamos a tomar en cuenta esta fila de resultado operacional. Nos vamos a ir acá. Y tenemos aquí el delta de ganancias o pérdidas por venta de activos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo decido hacer el proyecto, voy a poder vender la maquinaria manual. Ujú. Entonces, si yo quisiera vender la maquinaria manual hoy, lo que tendría que hacer yo es venderla a 1000, porque es el valor de mercado que reciben actualmente por esta maquinaria. Pero ¿qué sucede? El valor libro, es decir, el valor en el que yo lo tengo anotado en mi cuaderno, es básicamente 3000. Entonces, si yo lo vendiera a 1000, estaría incurriendo en un gasto, entre comillas, gasto de 2000, porque en el fondo estoy perdiendo estos 2000 de diferencia entre el valor en el que yo valoro esta maquinaria y el valor al que me lo reciben en el mercado. Entonces, aquí en el delta de ganancias pérdidas por venta de activos, en el año cero, lo que estaría pasando es básicamente que yo tengo estos 1000, que es al valor al que yo lo vendo, menos 3000, que es el valor libro al que yo lo tengo inscrito. O sea que yo por vender esta maquinaria, básicamente estoy perdiendo 2000. No estoy ganando nada, estoy perdiendo 2000. Pero ¿qué pasa? Que a mí me dicen otra cosa, además. Me dicen, su valor actual de mercado es de 1000, pero dentro de 10 años tendrá un valor de 100. O sea, a mí me están entregando un valor dentro de 10 años. Y si a mí me están entregando un valor dentro de 10 años es porque voy a tener que volver a ocuparlo. No lo puedo ignorar. Lo mismo me dicen de esto. Me dicen que
el sistema automático va a tener un valor de mercado de 450 en el año 10. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros acabamos de hacer aquí que era el valor de mercado menos el valor libro. Vamos acá. En el año 10, lo que va a pasar es que vamos a tener, ok, yo tengo el valor de mercado de esto de acá, de lo que voy a ser mi sistema automático. Espérense un poco, que no quiero confundirme. No quiero confundir. Sí, ya, perfecto. Vamos a tener lo que va a ser el valor de mercado dentro de 10 años de mi sistema automático menos el valor libro al que yo lo tengo inscrito, que es cero. Porque acordémonos que la depreciación lineal eran 520 y después de 10 años el valor libro al que yo lo tenía anotado iba a ser cero. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, esta es la variación de lo que pasaría si yo decido vender el sistema automático. Pero además tengo que considerar yo que podría haber ganado otro dinero de otra parte, que es si yo hubiese mantenido el sistema de la máquina manual. Entonces, esto lo tengo que considerar acá. Básicamente lo que yo voy a hacer aquí es decir, ok, yo debería haber considerado el sistema, la máquina manual que tenía un valor de libro actual de 3.000, ¿cierto? Pero que en 10 años más va a tener un valor de mercado igual a cero. Entonces, si yo lo vendo dentro de 10 años a 100 y yo lo tenía en el libro a cero, básicamente estoy ganando 100. Entonces, si yo cierro todo esto, y sería como que yo esté ganando 350, de nuevo no está fijado con... Ahí sí. Es como si yo estuviera ganando $350 o pesos en lo que esté el ejercicio, después de los 10 años de evaluación de mi proyecto, de la situación con proyecto. Nuevamente, lo que compone estos 350 son, aquí está, el valor de mercado al que a mí me recibirían el sistema automático dentro de 10 años, el valor del libro al que yo tengo este sistema automático dentro de 10 años, y yo a esto le resto básicamente lo que podría haber obtenido si yo hubiese esperado y hubiese vendido la máquina manual dentro de 10 años. Y es esto de acá, porque aquí tenemos el valor de mercado de la máquina dentro de 10 años y el valor libro de la maquinaria después, se me enreda la lengua, dentro de 10 años. Por eso está así. Entonces, por eso es 350. Y eso es básicamente lo que explica este texto que está aquí, que dice que si se realiza el proyecto, vendemos la máquina manual al valor de mercado actual en el año cero en el horizonte de evaluación. Y tendremos una ganancia perdida por ello en ese año, en el año cero. Y luego, al final del horizonte de evaluación, vendemos el sistema automático a su valor residual, que es el valor de mercado que está ahí, obteniendo una ganancia pérdida, en este caso era una ganancia. Y sin el proyecto únicamente vendemos la máquina manual al final del horizonte de evaluación, que es lo que nosotros tomamos en cuenta para calcular esto de acá, que es esto de acá. Ahí es donde estamos haciendo la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto. Pasamos al siguiente delta, que sería el delta de intereses. Los intereses se pagan únicamente si se realiza el proyecto y van negativos por ser un costo. ¿Cierto? Entonces estos delta de intereses van a ir aquí y son los delta de los intereses de esto de acá. Entonces, básicamente sería tomar en cuenta esto de acá, que ya al quinto año van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque se termina de pagar el préstamo, ¿cierto? Si yo decido hacer este proyecto, voy a estar pagando estos intereses por 5 años y después ya no voy a estar pagando nada. Bueno, después de eso, tenemos las pérdidas del ejercicio anterior, que tampoco aplican en este caso, porque a nosotros nos dicen que siempre la empresa tiene utilidades antes de impuestos mayores que cero, y además no es un proyecto nuevo, entonces tampoco podemos considerarlo. Después tenemos resultado no operacional, que normalmente, como no es un ejercicio convencional, tampoco lo tomamos en cuenta. Y después ya está la utilidad antes de impuestos, que esto ya sí lo tenemos que tomar en cuenta porque es parte del ejercicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos la utilidad antes de impuestos y el delta de la utilidad antes de impuestos. Entonces, la utilidad antes de impuestos sería simplemente que yo sume todo esto. Sume todo lo que tenemos aquí. Sería eso. Yo lo sumo y claro.
En el año cero yo estaría perdiendo porque básicamente lo único que hice fue vender a pérdida mi máquina manual. Ujú. Pero, ¿qué pasaría al siguiente año? Si yo corro esto para acá. Al siguiente año yo ganaría 10 porque en el fondo lo que yo hice fue bajar mis costos fijos, depreciar depreciar mi maquinaria y mi nuevo sistema y pagar los intereses de acá. Entonces eso me daría 10. Lo mismo para el siguiente año y así sucesivamente. Entonces, claro, como ustedes pueden notar, la utilidad antes de impuestos sería negativa únicamente en el quinto año y eso es porque se me añadió un costo adicional que era la mantención. Entonces, por eso es que al quinto año este valor toma un valor negativo, ¿cierto? Entonces, ya tenemos listo eso y tenemos que pasar al delta del impuesto a la renta, que también se encuentra acá. ¿Qué dice el delta del impuesto a la renta? Bueno, es la multiplicación entre el delta de la utilidad antes de impuestos y la tasa de impuestos. Es positivo cuando se disminuyen los impuestos gracias al proyecto y es negativo cuando se aumentan los impuestos. O sea, si es que hacer mi proyecto aumenta los impuestos, va a ser negativo porque en el fondo yo estoy incurriendo en un costo adicional que no estaba incurriendo antes. Y si es que los impuestos disminuyeron por hacer mi proyecto, bueno, obviamente en el fondo es como si yo estuviera ganando plata. Por eso va a ser positivo. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿cierto? Entonces nos dijeron que esto iba a ser igual a esto de acá por esto de acá, la tasa de impuesto. Y eso tiene que ser negativo. Sí, tuqui. Y ahora lo vamos a mover al resto de columnas. Oh, ah, ¿vieron? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pista para la gente en casa, lo que siempre les advierto. Acuérdense de fijar las celdas que tienen que estar fijas, porque si no les pasa esto, que está todo en cero. Entonces, nuevamente vamos a volver aquí. Vamos a tomar cuál era la... Esto está mal escrito y es peligroso eso. Vamos a ponerlo ahí. Ahí sí. Vamos a tomar nuevamente esto y esto es menos B56, que es lo de aquí, ¿sí? Por esto. Esto tiene que estar fijo. Ya, ahí sí. Y me faltó el... Me faltó ahora. Ahí sí. Perfecto. Y ahí tenemos lo que vendría a ser el delta del impuesto a la renta. ¿Cierto? Entonces, en el fondo... Ah, perdónenme. Me faltó el signo negativo. Quedando un poco más. Ay, señor. Por esto tiene que quedar así, -500. Y esto tiene que quedar es igual a esto menos esto por esto de acá, 4. Épale. Y ahora sí debería entender lo que tengo que hacer, ¿no? No. ¿Por qué no me está dando esto como me debería estar dando? Menos de 56 por I 37. Ah, ya caché cuál es el problema. Sí, ok. Ya. Perdónenme, se me congeló el cerebro aquí por un segundo. Nuevamente, partamos desde cero. Dijimos que el delta de impuesto a la renta iba a ser la tasa de impuesto por la utilidad antes de impuesto. Entonces va a ser menos esto por esto. Ahí sí. Y esto va a estar fijo. Entonces, ahí, tuqui. Ahí sí. 500, tararán. Esto ahí. Por algún motivo no me da el signo que me debería estar dando. Ah, no, pues sí debería dar esto, si es el menos. El menos es el problema que siempre se me olvida. Ahí sí. Ya, ahora sí. Perfecto. Discúlpenme por ese... Se me bugueó la cabeza. Bueno, entonces ahora sí.
Entonces es esto de aquí, la utilidad antes de impuestos por la tasa de impuestos. Y bueno, es negativa porque en el fondo estamos aumentando la cantidad de impuestos que estamos pagando. ¿Saben? Entonces aquí menos 24, menos 47, menos 73. Y esto lo podemos poner en todo en formato de peso para que se entienda en qué unidad estamos trabajando. Peso. Sí. Ahí, listo. Entonces, claro, menos 2000, 10, 95, 189 y aquí ya está todo representado. ¿Ok? Pero después tenemos el delta de la utilidad después de impuestos, que está justo abajo. Y bueno, como podrán notar, tampoco es como que tengamos que incurrir aquí en algo más que simplemente tomar esto de acá más esto de acá. Lo que siempre hacemos, básicamente, es esto de acá más esto de acá. Y esto lo tiramos para todos los años. Entonces, claro. El año cero, básicamente mi utilidad después de impuestos va a ser menos 1500 porque yo incurrí en más impuestos que antes. Aquí va a ser positivo, 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 negativo nuevamente. Y esto todo tiene que ver con el hecho de que había una mantención programada, porque después vuelve a ser positivo y vuelve a ser positivo. Perfecto. Bueno, tenemos el delta de las depreciaciones, en donde básicamente como las depreciaciones no son verdaderas fugas de dinero, lo que yo tengo que hacer es devolver el dinero que teníamos acá. Entonces yo le pongo menos esto de acá y después lo corremos hacia el futuro, aquí. Entonces estamos devolviéndonos esos 220. Después tenemos el delta de amortizaciones que también deberíamos devolvernos, pero como no tenemos amortizaciones no nos vamos a devolver nada. La pérdida de los ejercicios anteriores, que normalmente como no perdimos ni nada en los ejercicios anteriores, no se devuelve. Y el delta de ganancias, pérdidas por activo, no tenemos que devolver esto porque no representa realmente una pérdida de dinero, sino que simplemente, como les había dicho, era porque estamos vendiendo nuestra maquinaria a un valor menor al que nosotros lo teníamos escrito en el libro. Entonces sería menos esto de acá. Y lo mismo sería en el futuro porque básicamente ustedes no ganaron realmente esos 350, sino que es simplemente un tema de que estamos haciendo cuadrar los libros. Y así el flujo operacional, bueno, el flujo operacional sería lo mismo de siempre, que sería tomar en cuenta, ok, yo tengo la suma de todo esto de acá, que es esto, suma de esto hasta acá, ahí, y eso me daría menos, espérense, ¿por qué me está dando menos 1000 aquí? ¿Por qué me está dando menos 1000 si no me debería dar menos 1000? Tomé en cuenta lo que no tenía que tomar en cuenta, discúlpenme. Ahí sí. Entonces tengo que tomar desde aquí, desde la utilidad después de impuestos. Ahí sí. Entonces esto me da 500 y después si yo lo tiro hacia los 10 años de evaluación, bueno, básicamente va a ser 8 más 220, 228, 71 más 220, 291 y así hacia el futuro. Nuevamente el único año donde los resultados terminan siendo negativos realmente, al parecer, es en el quinto año. Y eso se debe porque estamos incurriendo en un costo masivo que no estaba antes, que era la mantención. Perfecto. Bueno, una vez que terminamos el flujo operacional, tenemos que pasar al flujo de capitales y para eso también tenemos una explicación aquí en los cuadritos, que es básicamente que la delta de inversión de activos fijos tangibles ocurre solamente si se realiza el proyecto, entonces es negativo porque es una salida de dinero. Básicamente, si yo hago el proyecto, estoy invirtiendo, por lo tanto, obviamente, bueno, pues va a haber una inversión aquí, que está aquí. Inversión en activos tangibles que va a ser menos el valor del sistema automático, que es 5200. Perfecto. Después, el delta de la inversión de activos intangibles, no estamos haciendo ninguna inversión en activos intangibles, por lo tanto, no va aquí. Y el delta del valor residual de los activos, bueno, aquí ya sí tenemos que tomar en cuenta otras cosas que no habíamos tomado en cuenta anteriormente. Y es que, ok, el valor residual de la máquina manual que nosotros estamos vendiendo es, ¿cuál es? Es 1000. ¿Por qué? Porque es el valor de mercado actual. Y como ustedes bien sabrán, el valor de mercado actual es igual al valor residual. ¿Ok? Es como el valor al que yo lo podría vender en el mercado en este momento. Y después en el futuro, el valor residual sería básicamente tomar en cuenta
sería básicamente tomar en cuenta el valor residual de esto de acá, que es el valor de 10 años después de la maquinaria, o sea, perdón, el valor de los 450, que es el valor de mercado del sistema automático, y a este restarle, porque esta es la situación con proyecto, la situación sin proyecto, que si yo hubiese conservado la máquina 10 años después, ¿qué pasa? Bueno, pasa esto. Entonces, esto quedaría como 350. Y todo esto va en el flujo de capitales porque es parte del valor residual de nuestros activos. Respecto a inversión en capital de trabajo, no nos mencionan nada en el enunciado de que hayamos invertido en capital de trabajo, por lo tanto no lo llenamos. La recuperación, por consecuencia, tampoco se llena. Y el delta de los préstamos sí se llena, porque yo recibí un préstamo para poder pagar esta inversión en activos tangibles, que es igual a 5.200, que es la deuda que está acá. ¿Cierto? Y eso a su vez tenía sus amortizaciones, que nosotros ya la calculamos en la tabla de pagos que está acá. Entonces yo simplemente consulto la tabla. La traigo para acá y la estiro hasta el quinto año, que es cuando dejo de pagar el préstamo. Ahí no hay nada muy loco, nada muy, muy crazy, ni mucho menos. Y después pasamos ya al flujo de capitales. Y ahí solamente se tienen que acordar de cuál es la definición de flujo de capitales, que es tomar en cuenta la suma de todas las cosas que está pasando aquí. Entonces decimos suma de esto de acá y lo tiramos para todos los años. O sea, lo tenemos aquí. Tuqui, tuqui, tuqui. De tal manera que durante los primeros 5 años del proyecto yo tengo un flujo de capitales negativo, porque estuve invirtiendo en mi préstamo de acá, lo tenía que ir pagando. Y después ya de eso no había ningún tipo de movimiento de capitales hasta el quinto año en donde a mí se me devuelve en el fondo el valor residual de los activos, ¿cierto? Y después el flujo de caja neto sería la misma definición de siempre, que es el flujo operacional más el flujo de capitales, ¿cierto? Entonces, esto sería esto más esto, 1.500. Y si yo estiro esto ya en toda la tabla, básicamente aquí va a ser negativo porque mi flujo operacional era menor al flujo, o sea, no era menor, era mayor, pero era 228 y esto, su magnitud es mayor. Ahí sí. Entonces aquí va a ser negativo, negativo, positivo, positivo, positivo. Y ese es mi flujo de capitales. Después, básicamente, si yo quiero evaluar si todo este proyecto, todo lo que acabamos de hacer, vale la pena, la respuesta siempre es el BAN. Entonces, el BAN considera una tasa de descuento que nos dieron originalmente, que es del 12%. Entonces, si yo tomo esto de acá, 12%, y yo hago el BAN, que se hace con la función de BNA, y aquí nos van a decir, nos van a spoilear básicamente cómo sacar el BAN. Y eso es algo que ustedes siempre tienen que tomar en cuenta para poder sacarlo bien. Nos piden la tasa, que nosotros la tenemos acá arriba, y nos piden los valores, que ustedes toman todos estos valores de aquí, aquí, cierran el paréntesis y le suman el valor del año cero, que es este de acá. Y así, el BAN de todo el proyecto es 107. Y como es positivo, y nosotros no hemos visto ninguna otra forma de evaluar el proyecto hasta el momento, o al menos no en este ejercicio, ustedes dicen, ok, vale la pena hacer el proyecto, porque después de todo, ustedes tienen un BAN positivo de 107. Entonces, ese es esencialmente el ejercicio. ¿Dónde está la dificultad? Y aparte de la dificultad en la que yo me empecé a confundir y empecé a hablar cualquier lecera. Discúlpenme respecto a eso. Eh, Está en construir la tabla de pagos porque ustedes tienen que pensar de una... No, no tabla de pagos, la tabla aquí de flujos, porque ustedes tienen que pensar de forma diferente a la que la pensarían en un ejercicio corriente. Y es que ustedes no están pensando aquí en simplemente la situación con proyecto, sino que están pensando aquí, como dice, en la situación con proyecto menos la situación sin proyecto. Y eso nos lleva a cosas curiosas como que los costos fijos aquí sean positivos, como que las depreciaciones aquí sean así, todas normales, depreciaciones negativas, pero después hay algunas cosas que deberían ser positivas que están negativas y viceversa. Y todo eso es porque ustedes están haciendo básicamente una diferencia entre la situación actual de la empresa y la situación con el proyecto que ustedes quieran evaluar. Y nuevamente, disculpa si en algún momento me enredé, pero lo que quiero que verdaderamente quede claro es sobre todo la sección de acá. ¿Ok? Entonces, si el video les dejó alguna duda respecto a cómo se hacía esto, no duden en hablarme y yo como ya voy a estar más tranquilo y les puedo hablar, ¿no?, así como con audio, les puedo responder con el cuaderno, eh, voy a poder explicarles bien la situación. Pero eso básicamente es la ayudantía de esta semana.
La otra semana vamos a tener una ayudantía ya más general de repaso, porque su prueba es el mismo jueves, así que espero que van a llegar muchos de ustedes a la ayudantía el miércoles. Ojalá, espero con muchas ansias su llegada. Y nada, éxito en su estudio, éxito en todo. Nos vemos la siguiente semana. Ahora tengo que encontrar el botón para cortarla. Aquí está, para cortar la grabación. Adiós.